Black Myth Wukong es un juego realmente increíble. No solamente hablo de su increíble diseño de jefes, su gameplay y de monos chinos, sino que también cuenta con un extenso y muy profundo lore. Digo, al final del día está basado en los fundamentos de la mitología china, y aunque Black Myth Wukong podría considerarse más como una secuela, como lo vimos en el video anterior, no te preocupes porque aquí explicaremos todos y cada una de las partes más relevantes que están relacionadas en sí con la trama principal de los episodios, de los 6 episodios de Black Myth Wukong, desde nuestros humildes inicios hasta el final, para que cuando lo empieces a jugar no te quedes en plan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bienvenido a Monkey. Mi nombre es Alfonso, y prepárate un poco de arroz, 3 guisos, un perro o comida japonesa, quizá un té calientito porque esta es la historia completa de Black Myth Wukong. Bien, de una manera bastante resumida, porque si recuerdas en la semana pasada ya viste un video anterior sobre cómo es que Black Myth Wukong está basado en una novela clásica del viaje al oeste, que en sí es uno de los libros más influyentes en toda la cultura china. Es que en términos generales este libro está ambientado más en específico en la antigua dinastía Ming, en donde vemos el nacimiento de Sun Wukong, o sea, nuestro querido rey mono, que desde sus inicios digamos que era un mono normal, solamente que rápidamente ascendería después de su nacimiento, ya que contaba con un coraje e inteligencia que era digna de admirar por los otros monos. De hecho, muchísimo antes de que Wukong ya tuviera sus poderes, él ya era considerado con su título del Rey Mono, que más tarde inspiraría al poderosísimo Goku. Hola, soy Goku. Gracias a esto y a su aparente sentido de responsabilidad, Wukong estaría en la búsqueda de la inmortalidad para no dejar a sus monos solitos. Simios, juntos, fuertes. Solamente que el gran detalle viene aquí cuando nos damos cuenta de que Wukong, por tratar de seguir siendo un gran ejemplo para los otros monos, se embarcaría en la búsqueda de trascender la muerte, o sea, la mítica búsqueda de la inmortalidad. Su búsqueda lo llevaría directamente con el monje taoísta Supishi, quien más allá de darle la respuesta hacia la inmortalidad, en sí le dio 72 transformaciones únicas, diferentes técnicas secretas, junto con las habilidades de volar sobre una nube. Todo esto a través de un riguroso entrenamiento, y después de haber completado este duro entrenamiento, Wukong viajaría al palacio del Rey Dragón para así adquirir su icónica arma, el Ruyi Jingunbang, un increíble bastón que además de que es capaz de cambiar de tamaño a voluntad, convirtiéndose en algo tan pequeño y delgado como una aguja, escondiéndolo entre los cabellos de Wukong, hasta convertirlo en algo tan pesado como un pilar de miles de libras. Como seguramente te habrás dado cuenta, esta arma llegó a trascender tanto en la imagen de Wukong, incluso lo puedes encontrar en sus otras representaciones de Wukong, por ejemplo en las series, películas o incluso en el videojuego de Warframe. El 100% de las veces lo vemos acompañado con su icónico bastón. Aún así, bueno, quien ya conozca un poco sobre la personalidad de Wukong, al parecer a él no le bastarían estos increíbles conocimientos y poderes junto con sus 72 transformaciones, y que con todo esto aprovecharía para robarle al Rey Dragón una innumerable cantidad de armas realmente poderosas, mientras que el dragón estaba mimido, llegando incluso a amenazarlo con que borraría por completo su nombre del libro de la vida. Gracias a estos incidentes tan locos que el Rey Mono estaba realizando alrededor del mundo, Wukong llamaría la atención del gran emperador, o como también es conocido, el emperador de Jade, una deidad de alto rango y en sí uno de los dioses más importantes del cielo, o como se conoce en China en el panteón taoísta, ya que en sí el emperador de Jade es el emperador del cielo. De hecho, él le ofreció un puesto dentro de la corte celestial a Wukong, porque al parecer lo veía con mucho potencial. Mira ese potencial. Solamente que Wukong se sintió realmente ofendido porque en sí le ofrecieron uno de los puestos más bajos dentro de la jerarquía del cielo y no un puesto digno de un dios. Así que el Rey Mono se puso tan loco, provocando un enorme caos dentro del reino celestial, y en el camino bebería del vino celestial, además de consumir los ricos melocotones del cielo, incluyendo diferentes pociones de la inmortalidad, generando que, a palabras de Wukong, tuviera muchísima más sabiduría y un poder incontrolable. Y el emperador de Jade, al ver que realmente no podía controlar a este mono todo loco, sin ninguna otra opción, le pediría ayuda a una deidad incluso muchísimo más grande que él. El emperador de Jade, el rey de los cielos, le pediría ayuda al mismísimo Buda, quien finalmente lograría someter al Rey Mono e incluso lo retaría con un sabio reto, porque claro, en sí esa es la naturaleza de Buda. Buda retaría a Wukong a que escapara de la palma de su mano, y así sería perdonado, a lo que Wukong, con su extrema confianza y con sus nuevos poderes insanos, sin titubear aceptaría el reto, volando a través de su icónica nube voladora. A palabras de Wukong, él nos explica que él sintió esta experiencia fue como una completa eternidad, que viajó por incontables montañas, ríos, océanos enormes, y Wukong simplemente seguía y seguía y seguía hasta llegar a lo que él mismo describió como los 5 pilares del fin del mundo, en donde se encontraría con una interminable bajada hacia el espacio, en sí hacia el fondo del espacio, por lo que aprovechó y escribió el nombre de Wukong en el pilar central del borde, por lo que regresaría con Buda alardeando de su éxito, a lo que Buda le revelaría que en sí nunca ni por un segundo había escapado de la palma de su mano. El único que había hecho, que en sí lo único que había visto Wukong a lo largo de su travesía
travesía, esta eternidad como él lo llamaba, todas estas montañas, ríos y océanos no eran más que ilusiones que el mismo Buda había creado, dejándonos bastante claros que bueno, en sí Wukong es lo suficientemente fuerte como para hacerle frente a todo el ejército del cielo, o al menos es lo suficientemente fuerte como para descontrolar al cielo, pero su poder ni siquiera es comparable con el poder cósmico de Buda. En todo caso, el poder de Wukong sería casi el equivalente a la de la palma de la mano de Buda. Digo, solamente para que te hagas una idea de lo realmente poderoso que es Wukong. Así que tras esta gran revelación provocaría que Wukong se sintiera muchísimo más humilde ante el inmenso poder de aquella deidad cósmica a la que tú y yo conocemos como el Buda, lo que lo llevaría a aceptar su castigo y su encarcelamiento con júbilo, con la esperanza de que así Wukong dejara a un lado su arrogancia que tanto lo caracterizaba, que tanto usaba para decir que en sí merecía ser un dios, proclamando tener un alto puesto dentro de la corte celestial. Ahora, el encarcelamiento que Buda le dio a Wukong para que se aprendiera de todo esto duraría 500 años en una prisión con un aura de penitencia y reflexión, algo depresiva la verdad, hasta que finalmente fue despertado por el monje Tang Xuan después de haber pasado los 500 años y juntos se aventurarían en búsqueda de las antiguas escrituras de Buda, solamente que este monje bastante inteligente obligaría a Wukong a usar una diadema mágica que le provocaría un enorme dolor a Wukong como nunca antes lo había sentido. Todo esto mientras realizaba un antiguo canto, ya que en sí esta diadema él encargada de suprimir los poderes tan loquísimos de Wukong y que bueno, no se salga de control. Después de obtener las escrituras de Buda, al final de todo este arco de personaje que en sí representa el rey mono, si bien llegó a ser realmente poderoso, él terminaría con la opción de ser más pacífico por dirigirse directamente hacia el camino de la iluminación y de la compasión, convirtiéndose en un ser muchísimo pero muchísimo más noble y puro. Y ahora seguramente te preguntarás si a toda esta historia insana en sí qué tiene que ver con el videojuego. Verás, en sí esta historia nos da algo más de contexto en cuanto al inicio y al final de la saga junto con los diferentes finales ocultos, ya que si bien el videojuego está basado en este personaje y en sí en todas sus historias, al inicio del juego podemos ver cómo nos presentan a Wukong, que a diferencia del libro, el rey mono accede por su cuenta a deshacerse de los increíbles poderes celestiales para así regresar con sus queridos monos a vivir una vida más sencilla. Pero a pesar de que Wukong haya escogido esta vida más simple, eso no cambiaría el hecho de que las amenazas no pararan de llegar a su pueblo, entidades que incluían a demonios y a otros seres bastante extraños que en sí querían derrotar al gran rey de los monos, por lo que la paciencia de Wukong llegaría a su fin cuando miles de monos morirían a manos de todas estas amenazas literalmente afuera de su casa, lo que en sí dentro del juego provocaría la primera gran batalla en la que jugamos, en la que pones a prueba todo tu APM, y aquí sería donde le pondrían aquella infame corona dorada que era capaz de suprimir los poderes de Wukong, haciendo que lo desterraran hacia lo más profundo de las montañas. ¡Ah, fue mi mente! Recover all his scattered relics, and upon the return of the relics to Mount Tuaguo, he may yet rise again. Aquí es donde nuestra verdadera aventura comienza, porque a través de un antiguo mono sabio que al parecer nos estaba contando esta historia, descubriríamos que en sí el poder, que el alma de Wukong se encontraba dividida en 6 reliquias esparcidas alrededor de la tierra, por lo que nuestro icónico protagonista, quien también es conocido como el Destinado, él sería el encargado de ir en busca de las diferentes reliquias. Capítulo 1. Nube Negra, Fuego Rojo. En el capítulo 1 es donde empezaríamos a conocer un poco más sobre el lore y escuchar sobre aquella leyenda, la cual decía que si juntábamos a las 6 reliquias, el gran rey de los monos, Wukong, podría regresar para guiar y traerle la gloria al pueblo de los monos una vez más. De hecho, en nuestra primera parte del tutorial rápidamente, obtenemos nuestra primera transformación, un bicho bastante extraño, y escapamos ante la primera amenaza. A su vez, esto también nos permitiría explorar un poco más la gran montaña, y al escabullirnos sin ser vistos, terminamos por encontrarnos con un misterioso personaje que nos daría un misterioso contenedor mágico. Él en sí nos ofrecería un trato, que si lo ayudábamos a liberar las diferentes almas perdidas, almas encerradas en sus más profundas obsesiones, o sea, en otras palabras, si es que ayudábamos a este brujo del bosque a guiar las diferentes almas perdidas dentro de sus caminos oscuros, a cambio podríamos obtener diferentes respuestas de lo que verdaderamente le había sucedido a Wukong, de lo que realmente le había sucedido en los momentos finales
originales de Wukong. Todo esto terminó por dirigirnos hacia el antiguo Templo Wang, un templo que es increíblemente relevante para toda la historia de tanto el libro como para el videojuego de Wukong, ya que este templo se vio profundamente involucrado en un trágico incidente, en un trágico incendio, en el que un antiguo monje codicioso llamado Entel Hinchi formaría un malévolo plan para así crear un incendio y apoderarse de una túnica tan poderosa que es mejor conocida como el Kansaya. Ahora, este monje no hizo esta insanidad él solo, ya que también se encontraba acompañado por diferentes de sus alumnos, solamente que cada uno de sus alumnos tenía sus propios planes. Por ejemplo, uno de ellos tenía planeado usar el Kansaya para así robar las enseñanzas de su propio maestro. Otro de sus alumnos tenía planeado usar el Kansaya para así crear una completa revolución dentro del budismo, mientras que otro de sus alumnos tenía planeado usar el Kansaya para así atraer y matar al propio rey de los monos, a Wukong, adquiriendo así su poder y su título en el camino. Y ante todos estos planes involucrados, lo único que haría sería terminar en una completa catástrofe, o sea, en el incendio del templo. La culpa consumió y corrompió por completo al antiguo monje, al antiguo maestro Entel Hinchi, quien había planeado todo esto, y ante semejante vergüenza terminó por acabar con su propia vida. Solo que desafortunadamente para él, esto lo obligó a condenarse a vivir una vida en la que su alma se encontraría realmente deforme, que constantemente lo atormentarían diferentes pensamientos de aquel vergonzoso incidente, pensamientos que le atormentaban tanto la cabeza, que están representados con las diferentes púas que apuñalan hacia el interior de su cabeza, algo así como cuando te da ansiedad. Adentrándonos un poco más en nuestra épica aventura, aquí conoceríamos a Blackwing King, o por su traducción al español, el Rey del Viento Negro, el cual era uno de los estudiantes del Entel Hinchi, que se quedaría vivo y al parecer por la culpa se encargaría de restaurar el templo. Además de que, bueno, claro, es una versión alternativa del Gran Oso Negro. Repito una vez más, este pibe estaba tratando de reconstruir el templo. Esto te lo digo porque si bien en la versión original él era representado como un temible y aterrador demonio que vivía en las montañas cerca del templo, en el videojuego tenemos una especie de arco de redención, solamente que terminó por unirse al despiadado monje Elden Rinchi, quien terminó manipulándolo. Solamente que cuando terminamos de luchar con él, vemos cómo trata de escapar, pero bueno, gracias a nuestros poderes de la luciérnaga dorada, logramos perseguirlo hasta la montaña, y nos damos cuenta que en sí el Rey del Viento Negro en sí tomaría su verdadera forma, el cual es el del Oso Negro. Me imagino que por el miedo de nuestros increíbles combos que hemos aprendido, terminó por admitirnos que, bueno, él simplemente era un peón más de la corte celestial. Y es que a pesar de que él ahora es el portador de la túnica del Kansaya y el encargado de cuidar el templo, en sí sus intenciones nunca fueron causar un tremendo desastre. Así que después de mucha charla, después de mucho texto haciéndose la víctima, lograríamos derrotarlo, adquiriendo así nuestra primera reliquia, dejándonos con una muy bonita cinemática. Ok, aquí quisiera hacer una pequeña nota de los increíbles detalles del juego, porque en sí esta es una parte esencial, es parte de la columna vertebral del lore que nos presentan dentro del juego, claro, que lo podemos experimentar con unas increíbles cinemáticas que se parecen realmente muchísimo a las de un anime, y además genuinamente disfruté mucho. Y ya no solamente eso, sino que también están cargadas con un profundo simbolismo, como por ejemplo la de aquel monje, el Entel Hinchi, quien ideó todo este malévolo plan de quemar el templo. Él además fallaría en encontrar la iluminación porque se vio tentado en conseguir el Kansaya, ya que si bien es un objeto de poder, al final del día solamente es un objeto material, lo que repito provocaría que dejara a un lado su paz interior y terminó viéndose dominado por la codicia. Una vez más, este anime, esta cinemática, nos enseña así una gran parte de la religión china, sobre los peligros de la codicia y sobre las falsas apariencias, que bueno, mejor buscamos la verdadera paz interior. Capítulo 2. Arena amarilla, atardecer desolado. Sin lugar a duda que este es uno de los capítulos más extraños dentro del juego. Desde la primera parte en la cinemática vemos que a nuestro querido destinado, al elegido, vemos que lo llenaron de flechas por todo su cuerpo, pero gracias a que le dieron ganas de cantar canciones chinas, regresó a la vida. Bueno, yo también me pararía a cantar si es que pusieran el rap de Fernanfloo. Solamente que en el caso de nuestro protagonista, él había sido despertado para enfrentarse al príncipe de las arenas, que es una rata enorme, que alguna vez fue un noble guerrero que terminaría por comerse a su propio padre. Solamente que las cosas se empiezan a poner realmente extrañas aquí, ya que si bien en el capítulo 1 nos enfrentamos a antiguos sabios y antiguos monjes, en el capítulo 2 es donde empezaríamos a sumergirnos en las heladas aguas de los demonios de la mitología china, como por ejemplo este gran y poderoso tigre amante de las azucaritas, fan del tigre
tigre Toño que se encuentra rodeado de un río de sangre, que más tarde descubriríamos que en sí está realizando diferentes sacrificios con toda esta sangre alrededor de él, además de que este tigre ocultaba la entrada hacia la boca del desierto, que al seguirla terminaríamos en busca de la tormenta del viento, ya que estábamos en busca de un monje sabio que le había robado una de las reliquias a Elden Ginchi, aquel monje del capítulo 1. Lo más interesante de este capítulo es que durante todo este arco y durante todas estas batallas en busca de la segunda reliquia, descubriríamos que aquella persona a la cual nos cantó y que nos había revivido, al parecer nos estaba guiando en secreto, que en sí nos estaba utilizando para que en sí él recuperara su propia cabeza, su tan apreciada cabeza, una cabeza que uno de estos monjes tenía, gracias al poder que tenía de la segunda reliquia. De hecho, esta persona sin cabeza resultó ser Ichi-Bodhisattva, una poderosa deidad budista, el cual el mismísimo Buda le había encomendado la misión de cuidar el viento del oeste. Solamente que en el videojuego vemos que realmente sus planes se encontraron algo frustrados, pero gracias a nuestra ayuda, Ichi-Bodhisattva lograría atrapar a esta criatura para así juzgar sus acciones después de haberle robado su cabeza y tratar de usarla como al parecer una vasija para guardar el poder de la segunda reliquia. Pero bueno, debido a la ayuda que le brindamos a Ichi-Bodhisattva, a cambio nos otorgaría la segunda reliquia, expresando así su agradecimiento de las nobles acciones de nuestro mono protagonista. Una vez más, las cinemáticas al final de los capítulos están cargadas con un fuerte simbolismo, porque en el capítulo 2 hacen referencia a la figura de un zorro blanco, del cual muy seguramente ya habrás escuchado en otros lados relacionados con la cultura china, más en específico si te gustan series como la de Naruto, quien terminó siendo el sueño perfecto para los furros al parecer, ya que este zorro blanco terminó por transformarse en una hermosa humana, con la que el protagonista de esta última cinemática tuvo unos hijos, bastante interesante la verdad. Además, recompensado por las nobles acciones de este hombre con gustos raros, para su mala suerte un día al regresar a casa, se encontraría con que toda su familia había sido masacrada, había sido devorada por otra mujer zorro, por no decir zorra. Afortunadamente esto se trataba de una pesadilla y todos estos incidentes de la mujer y de su familia no eran más que un sueño del hombre, una pesadilla que le dejó un tal disgusto que decidió matar al zorro blanco que había encontrado, convirtiéndolo así en un rico abrigo, concluyendo el capítulo 2 con unos susurros que nos dicen Buda. Ok, sin lugar a duda que el segundo capítulo sin duda es el que más se ha llenado de diferentes interpretaciones por toda la comunidad, ya que por un lado hay diferentes personas que dicen que en sí estos simbolismos pueden representar que bueno, confías en tu corazón y que en sí el zorro blanco estaba dispuesto a pagarle por completo al erudito, pero por su miedo y por la paranoia del hombre, los llevarían a matar a su familia. Y es que en sí por otro lado personalmente creo que en sí esta historia se trata del rechazo de las diferentes cosas sobrenaturales de nuestro mundo, ya sea como los fantasmas o los demonios. Es que en sí aquí quiero que realmente te preguntes, a pesar de lo traumático, de lo escalofriante y de la paranoia de esta historia, en sí, ¿quién es el verdadero monstruo aquí? ¿El zorro Yunguan que nació como un monstruo o el tipo que mató al zorro por el miedo? Ya que verás, dentro de la mitología china y dentro de esta novela, los monstruos en sí tienen un rango inferior al de los humanos y en sí los humanos seguramente tienen un rango inferior al de los dioses, como por ejemplo el Buda, pero sin embargo esta historia le pide al espectador que reflexione sobre si es que eso realmente es cierto. Oye, ¿y si lo matamos? ¿Qué? ¡Estoy cansado! Olvídalo, no mataremos al caballo. Está bien, fui un loco y me ofusqué. Pero bueno, todo esto el zorro blanco que tiene que ver con el capítulo 2. Bien, realmente creo, y esto ya es una teoría personal, ya que debo de señalar que en una de las misiones secundarias del capítulo 2 se muestra que el antiguo sabio del viento amarillo quizá pudo haber sido en realidad un héroe de su propia aldea. Entonces llegaría este Buda Bodhisattva al cual le habían cortado la cabeza y quien había sido el responsable de prácticamente obligar a que la gente de su pueblo que le creyera en el budismo, convirtiendo esta historia en una bastante irónica, en la que si bien al final terminaron por darte la segunda reliquia, realmente hay un muy buen punto a reflexionar en la que esta figura budista sin cabeza fue la encargada de arruinar todo un pueblo por el simple hecho de no querer creer en el budismo. Capítulo 3. Nieve blanca, frío como el hielo. Mientras continuamos con nuestra travesía, nuestro querido prota conocería al guardián del oeste, un viejo hombre pollo que nos convertiría en Batman mientras nos encontrábamos en la búsqueda de la tercera reliquia, y al llegar al templo aquí conoceríamos al icónico bebé Buda, el cual de una manera bastante sorprendente sacaría un dragón enorme de su pequeña bolsa, al cual bueno, afortunadamente con los poderes del protagonista terminaríamos derrotándolo, solamente que para nuestra fortuna caeríamos en un río de hielo rompiendo esta frágil capa del
hielo helado, y ya sea por la presencia del bebé Buda o quizá por las alucinaciones del frío hielo, despertaríamos encerrados en un extraño reino en el cual tendríamos que enfrentarnos con un santo conocido como Money Will, siendo sin duda uno de los jefes más inquietantes y más bizarros en todo Black Myth Wukong. Solamente que al vencerlo y al encontrar la salida conoceríamos a una mujer muy hermosa llamada Kan Yin, quien muy curiosamente se puede transformar en un dragón blanco, además de que canónicamente controla las fuerzas elementales del hielo, solamente que ella, a diferencia de los otros jefes en el juego a los cuales nos hemos enfrentado antes, en sí nos aconseja, nos dice que tenemos que ser retenidos, porque ahora el poder que tenemos gracias a las reliquias puede ser un completo caos a tal punto de que pueden cambiar el curso del mundo y del destino, molestándolo a tal punto y trata de en sí encerrarnos para que nos ponga entre comillas en un lugar a salvo, algo que como veremos más adelante será de mucha importancia y tiene una profunda explicación en el capítulo 3. Mientras tanto, regresando con el prota, aquí nos encontraríamos al icónico Yu Bak-yu, el cual en las versiones originales de los libros de Wukong, él en sí era uno de los grandes compañeros de viaje del mismísimo y del original rey de los monos de Wukong, y como era de esperarse, ya que Wukong tenía una personalidad digamos bastante egocéntrica y bastante loquilla, su amigo prácticamente era algo parecido, ya que Yun Bak-yu en la versión original era una entidad que pertenecía al cielo, que también fue desterrado junto a Wukong, ya que un día se encontraba algo pasado de copas, algo borracho, e intentó seducir a la diosa de la luna, solamente que a diferencia de Wukong, él se quedaría encerrado por la gracia de Buda dentro del útero de un cerdo, esto a pesar de que él tuviera una forma hermosa y humana en el cielo, lo que en sí provocaría una grotesca transformación, una combinación realmente asquerosa entre un cerdo y un humano, que dentro de la mitología china era una digna representación de la glotonería, de la pereza y por supuesto gracias a sus acciones en el cielo, sería la digna representación de la lujuria. Es que dentro de la mitología china todo este tipo de deseos y este tipo de debilidades excesivas son cosas que los humanos deben de superar durante su viaje espiritual, y aunque en su representación original este compañero de Wukong sin duda que es muchísimo, pero en serio muchísimo más perturbadora, con atributos que son considerados generalmente negativos en tu viaje espiritual, como repito la lujuria, y en el juego sin duda que tiene un aspecto muchísimo más chiquito, más tierno. Curiosamente lo encontramos cuando derribamos una montaña durante nuestra pelea con el dragón blanco, que se encontraba una especie de platos enormes chinos, solamente que espera antes de que te subas y que viajes en estas islas tortugas gigantes. Aquí el pequeño Buda es el encargado de decirnos que si genuinamente queremos ver a Buda, lo primero que tenemos que hacer es superar las diversas pruebas, además de presentar una genuina adoración hacia cada templo, el cual nos vayamos encontrando. Y de hecho me había estado guardando este detalle exclusivamente para aquí, porque a pesar de que en el videojuego empezamos a dudar muchísimo sobre en sí las verdaderas intenciones del pequeño Buda, lo que tienes que saber es que en la versión original, el maestro de Wukong, del cual prácticamente aprendió todo, del quien había recibido todas y cada una de las enseñanzas, el maestro de Wukong había aprendido todo esto del bebé Buda, solamente que la verdadera razón por la cual el bebé Buda y el maestro de Wukong se terminaron por separarse es debido a que el maestro de Wukong terminó por llevarse las diferentes enseñanzas del budismo hacia las tierras de Wukong muchísimo antes de conocerlo, claro. Además, este pequeño bebé Buda es uno de los 3 Budas principales dentro de la tradición, dentro del lore chino, quien es el que representa el futuro. Eso último te lo digo porque más adelante podemos ver que el pequeño Buda nos cuenta una historia de un antiguo héroe de épocas pasadas que retó la jerarquía de las deidades budistas, dejándonos con la reflexión de ¿por qué apostar por el sutra cuando uno mismo puede ser un Buda? Sé que esto puede sonar bastante confuso para muchas personas, pero insisto, no tiene nada que ver con una especie de insulto hacia la figura o hacia la deidad budista o hacia Buda, sino que más bien dentro del budismo el ser un Buda es más bien un estado espiritual, en la que bueno, en teoría, si es que cada uno de nosotros llega a seguir las enseñanzas del Buda, cualquiera puede iluminarse o convertirse en un Buda. Por eso es que el Buda niño, el Buda chiquito aquí, porque dentro de todo el camino espiritual del budismo, digamos que tienen que apuntar en esencia a lo que los niños representan, a la inocencia, a la dicha, algo así como cuando bueno estabas chiquito y eras bastante inocente y te sorprendías día a día de las maravillas del universo, descubriendo prácticamente todo. De ahí a que venga que este Buda chiquito sea la representación del futuro, la meta en la que todo seguidor espiritual aspira a transformarse, a volver a ser un niño. Bueno, ok, si no me juzguen, sé todo esto desde hace años, ya que soy un fiel seguidor del budismo, pero lo realmente interesante aquí con lo que tiene que ver con el juego es que el bebé Buda se revela a sí mismo como un poderoso monje con cejas amarillas que se estaba guardando en su interior. Y una vez más, él ve al protagonista como un potencial peligro, que a pesar de nuestra épica batalla no lograríamos derrotarlo y terminaríamos siendo encerrados dentro de su saco junto con nuestro querido amigo. Solo que afortunadamente gracias al poder del protagonista y que ahora tenemos en nuestro poder a las reliquias, lograríamos salir y romper el saco
arco del pequeño Buda, que ahora es el pibe de las cejas amarillas, y debido al peligro que representábamos ya no solamente te quería forzar, sino que literalmente te quería obligar a que te iluminaras, que al derrotarlo caería al frío lago del hielo, spawneando así en su forma más de chill, más tranquila, detrás de nosotros como una vez más el Buda chiquito, obteniendo así la tercera reliquia, ya que bueno, bien nosotros que el protagonista tenía potencial. Sin duda que el capítulo 3 fue una completa locura lleno de un profundo significado, y espera ver los capítulos que faltan. Aquí en la transición del capítulo 3 al 4 nos encontramos con un increíble anime como el de Avatar, en donde conoceríamos a una extraña criatura capaz de generar riquezas y curar. Para su fortuna, este ser extraño sería rescatado por unos pequeños pueblerinos, que a cambio de su rescate les ofreció sus riquezas y sus poderes sanadores. Ahora, obviamente, debido a la naturaleza humana, empezaron ya no solamente a alimentar esta extraña criatura, sino que también a venerarlo. Con el tiempo terminaron por ser corrompidos. Se encontraban insatisfechos por las bendiciones de la bestia, desgarrándole y haciéndole de las peores cosas que te puedas imaginar. Por lo que me imagino que la explicación de esta cinemática queda bastante clara. No apuestes tu casa o algo así. Así y además, no seas codicioso. Por lo que ahora es momento de ir directamente al capítulo 4. Mejillas son rosadas, cabello gris. A muchísimos fanáticos de la saga les ha encantado esta historia, la describen como una rica historia de amor. Bueno, creo que todos nosotros podemos relacionarnos con esto, ya que en el capítulo 4 conocemos a una bruja con hábitos realmente extraños, en la que cada verano digamos que suele casarse con un nuevo pretendiente que termina por comérselo. Así que nuestro protagonista y su amigo, algo temerosos por las historias que le habían contado sobre esta extraña bruja, decidieron usar unas botargas como las del Dr. Simi, y disfrazados ahí conoceríamos a una mujer la cual es llamada la segunda hermana. Además de que muy curiosamente esta misteriosa bruja al parecer tiene una historia con nuestro compañero. Así, por si te lo preguntas, la primera hermana se puede transformar en una araña gigante, a la cual nos debemos enfrentar mientras nuestro amigo nos está diciendo diferentes comentarios algo picantes. Esta primera parte suele ser algo extraña, ya no solamente por la bruja, sino que más bien cuando nos atrapa en su red de telarañas, mágicamente despertamos en una cama y bueno, empezamos a cuestionarnos por qué nuestro amigo tuvo una relación con esta bruja, además de que nos engañan diciéndonos que literalmente nos estábamos enfrentando con una de las manos de Buda, que simplemente resultó ser la cola de otro monstruo. Y al escapar, algo confundidos por las acciones de nuestro compañero y su relación con esta bruja, podemos observar desde la distancia cómo tanto la madre como la hermana estaban realizando un ritual bastante extraño que involucraba que nuestro querido amigo pasara una noche con la bruja, que si bien bueno, podrías decir hoy es viernes de ahorcar rucas, no podrías estar más equivocado, ya que recuerda que esta bruja cada verano devora a sus esposos. Aquí desafortunadamente tendríamos que pelear contra nuestro querido amigo, que se encontraba bajo el poder de un hechizo, haciéndolo muchísimo, pero muchísimo más grande y rebelde, que al derrotarlo le daríamos un espejo para recordarle quién realmente es. Un espejo que de hecho la misma bruja había tirado en el pasado. Al liberarlo, esperando quizá una explicación de nuestro amigo, terminamos por enfrentarnos contra la bruja en su forma de araña, amenazándonos con literalmente comerse nuestro corazón, solo que afortunadamente ahora somos lo suficientemente fuertes como para hacerle frente e incluso llegar a seguirla. Al llegar con ella vemos como un antiguo y poderoso monje taoísta se la había encontrado y ya le estaba arrancando la poderosa reliquia del interior de ella, solamente que como este proceso no fue otorgado, esto provocaría que tanto la bruja como este antiguo monje taoísta se quedaran unidos malformando sus cuerpos. Y es que si bien este monje en realidad quería esta poderosa reliquia para así aumentar su poder, ante tremenda amenaza nos veríamos forzados a unir fuerzas con sus hijas y dentro de una épica batalla lograríamos separar a la bruja del monje, pero con un costo tan alto que le costaría la vida de la mismísima bruja, o mejor dicho, de la madre. Al final de la cinemática en sí nos dan algo más de contexto sobre las atroces acciones que había tomado esta bruja durante toda su vida, en la que quizá algunos pueden llegar a empatizar un poco con ella, además de que claro, ella compartió una hermosa historia de amor con nuestro querido amigo, en el que ambos se aceptaban en sus formas más violentas e insanas, por lo que me imagino que la reflexión es, no lo sé, cada quien sus gustos supongo, pero por si lo preguntas personalmente me imagino que no pudieron estar juntos, ya que en sí el amor está prohibido en las diferentes creencias taoístas, además de que bueno, recordemos que nuestro querido amigo
pareció era algo loquillo y fue expulsado del cielo. Y es que en estos momentos tan solo quiero que te imagines que después de todas estas tragedias ocurridas, desde la expulsión del cielo de nuestro amigo hasta las incontables tragedias que tuvo que pasar la bruja, pues es que tan solo imagina que estas dos traumáticas historias de estas dos personas al final terminaron por conocerse, y como en la hermosa letra de la canción nos dice: en nuestra próxima vida deberías olvidarte de mí. Así que me imagino que en sí todas estas escenas que vemos dentro del juego no solamente se trataban de una sola vida, sino que literalmente de cientos de vidas de amor trágico, como era de esperarse dentro de esta visión budista del viaje al oeste, que es una historia repleta de simbolismo. Realmente creo que el verdadero significado de esta historia es que obsesionarse con el amor puede convertir una diosa en un demonio o en una araña gigante, mientras que nuestro querido amigo Tsubaki fue quien aprendió a dejar ir las cosas, pasando de ser un cerdo a un hombre. Y bueno, pobre de sus hijas. Y ya con todo esto ahora tenemos la cuarta reliquia. Capítulo 5. Niño dorado, sangre carmesí. El capítulo 5 empieza cuando vemos a un pequeño zorro que se encuentra atado de las ramas de un árbol, para nada sospechoso, lo que en sí provocaría una dolorosa pelea, en la que resultaría que este zorro que se encontraba colgado, en realidad era la hija del gran y poderoso Rey Toro, además de ser la waifu de muchos actualmente, e incluso conociendo a nuestro querido compañero el hombre cerdo algo alocado, resulta que él tuvo algo que ver con la madre de la chica, solamente que esta vez él colaboró para matarla. Pero a pesar de todo esto, esta chica zorro de alguna manera necesitaba nuestra ayuda, ya que su padre, el gran Rey Toro, se estaba muriendo, por lo que imagino que gracias a sus encantos accedimos a ayudarla. Eso sí, más tarde descubriríamos que en sí esta chica era toda una loquilla, que tenía un montón de problemas familiares, era algo edgy, que prácticamente era como la rebelde de la familia. Con esto en sí me refiero a que su familia trataban de controlarla de unas maneras inimaginables, o sea, cada uno de sus movimientos, prácticamente por eso la encontramos en peligro, atada en lo profundo de la naturaleza. Además resulta que exactamente el mismo ejército con el cual nos confrontamos en el inicio del juego era exactamente el mismo ejército que habían mandado a buscar a esta chica zorro. A pesar de todo esto, ya que la vieron con un mono bastante insano, un mono bastante cool con su armadura de nivel 10, un completo veterano, decidirían enviarla al palacio de su madrastra para así tratar de encontrar una búsqueda para la cura de su padre, que se encontraba moribundo. Aquí es cuando nos daríamos cuenta que en sí esta chica y su padre contaban con un linaje celestial, además de que nos temían, le temían al protagonista, porque ellos admitieron que el destinado puede representar un verdadero peligro si es que llega a obtener todas y cada una de las reliquias, además de, claro, burlarse de su pretendiente. 这是猴，猪蹄还能是什么？再不醒醒，你要扑上来啃一口了！杀我也，气杀我也！好个阿杂东西，竟敢化作师姐模样炸我！哎，老朋友，见什么我？ Con esta increíble jugada de 600 de IQ en la que básicamente manipulamos a una deidad con nuestro nuevo aspecto, no nos quedaría otra opción más que enfrentarnos a él y a un pez gigante, ya que finalmente habíamos descubierto los planes que tenían tanto para la chica como para el padre como para nosotros, y el posible peligro que representábamos. Solamente que para hacer todo esto muchísimo pero muchísimo más complejo, resulta que Pimpin, la chica a la cual rescatamos en el bosque que se encontraba amarrada, en realidad no era una chica, sino que realmente era un otaku o algo así, ya que era el verdadero hijo primigenio del Rey Toro, que durante todo este tiempo se había hecho pasar por su hija, ya que al enterarse de todos estos incidentes, desde su padre moribundo, todo el drama familiar, todo esto lo había hecho para que en sí su padre, el Rey Toro, sacara la reliquia de lo profundo de su estómago y que así su hijo la obtuviera y tuviera más poder. O sea, en sí, para nuestra fortuna, el hijo del Rey Toro utilizaría la última reliquia para volverse muchísimo más poderoso, y después de una épica batalla que realmente a muchos les ha encantado, nos dejaría con quizá una de las escenas más fuertes en todo el juego, porque si bien sí es cierto que en sí existía, digamos, con cierto control sobre su hijo demonio y sobre su madre, con tal de que mantuvieran a su hijo al margen y que su familia no causara más problemas, como lo veremos más adelante, al final su hijo tomaría la opción de cometer el ya sabes, irse con mamá Coco por voluntad propia.
causando así un enorme agujero en el núcleo de la familia, un enorme agujero que les sería difícil llenar por tanto sufrimiento que les había dejado la despedida de su hijo. Al final del capítulo descubriríamos que el Rey Toro durante todo este tiempo en sí había conocido a Wukong y sus verdaderas intenciones, y es que en sí en el libro original el Rey Toro era uno de los hermanos y de los más confiables aliados de Wukong, solamente que aquí después de salir con esta princesa y dar a luz a su hijo rojo, se volvería una persona mucho pero mucho más oscura, apoyando a su esposa en los destrozos y el fuego que estaba esparciendo alrededor de ella. Wukong, al tratar de hacer entender y de controlar a la ex de su amigo, terminaría por crear un conflicto entre ambos, ya que en sí el Rey Toro estaba dispuesto a no solamente pelear por su nueva esposa, sino que también por pelear a su familia sin importar lo que ellos estaban haciendo. En una batalla tan pero tan dolorosa, y aquí sería donde conoceríamos que nuestro querido amigo el cerdito hombre, debido a esa dolorosa batalla, terminaría por matar a la madre de la chica zorro, a la madre de Pimpi, a la madre del hijo rojo. Solamente que esta pelea fue tan significativa que aparentemente terminaría con la vida de Wukong. Capítulo 6. Inacabado. Con todas las reliquias finalmente en nuestro poder, en el siguiente y último capítulo, aquí nuestro objetivo es encontrar a Wukong, en el que nuestro primer enemigo es el Inspector Supremo, un inquietante ser con alas y una enorme mano en su cabeza, el cual dentro de la mitología china es considerada como la gran guardiana del emperador, quien monta ruedas de fuego y se para justo enfrente de la puerta celestial, además de que porta un doloroso látigo de acero que hace que las almas ardan. Dentro de la corte celestial y dentro del conocimiento de todos los budas, se sabe que el Inspector Supremo era el ejecutor más leal del emperador de Jade, dejándonos bastante claro que cada vez más y más íbamos conociendo a más entidades cada vez más poderosas, celestiales y significativas, pero después de derrotarlo, viviríamos algo realmente increíble, ya que al enfrentarnos a una entidad así, nuestro querido protagonista se encontraría al borde de la muerte, solamente que sería salvado porque ahora es capaz de controlar la icónica nube que vemos en Goku. Y por cierto, si te gusta Goku dentro de la mitología china, el control de esta nave simboliza la fuerza vital y en sí un regalo del universo al dominar diferentes poderes. Además, en estas tierras nos encontraríamos con diferentes amenazas, como la de enfrentarnos a unos rinocerontes para así obtener la armadura dorada y original de Wukong. Solamente que ahora, para completar nuestro cosplay insano, aún necesitaríamos su icónica arma, su icónico bastón. Afortunadamente, nuestro amigo nos guiaría directamente hacia una antigua cueva, con la cual él junto a Wukong solían frecuentar, y al mero estilo de Excalibur, en sí nuestro prota es el elegido, es el destinado. Él sería digno de empuñar el bastón original de Wukong, convirtiéndose así en un ser lo suficientemente poderoso como para mover la tierra y controlar su propio destino. Ahí sería como finalmente nuestro protagonista subiría a la montaña más alta para encontrarse con la piedra del Wukong original y así terminar el videojuego. Ahora alto. Sé que existen diferentes finales súper simbólicos e icónicos que varían dependiendo de qué acciones tú tomaste dentro del juego, así que no te preocupes, voy a explicar todos y cada uno de ellos en un próximo video aparte, porque en sí todos estos finales son tan locos y llenos de teorías, ya que por un lado al parecer entramos a una especie de reino con monos increíblemente perturbadores, y en sí muchos dicen que esto se trata de una ilusión del propio Buda. En uno vemos que el protagonista se hace más grande, y hay otros finales como por ejemplo cuando te enfrentas al jefe, el cual fue tu primer enemigo del juego, además de incluso descubrir las verdaderas debilidades de Wukong. Por lo que si quieres descubrir el verdadero significado de todos los finales alternativos de Black Myth Wukong, además de conocer las historias completas y todo el lore de tus sagas favoritas, no olvides dejar tu like y suscribirte para que si te siguen llegando. Te ha hablado Alfonso, y recuerda que nos veremos en los finales secretos de Black Myth Wukong.